Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy estamos en el encuentro número 55 y vamos a hablar de el 9 de Av, Tisha B'Av. ¿Cómo surge en la historia este día? Cuando el pueblo de Israel ya estaba en marcha a la conquista de la tierra de Israel, es decir, que una vez que estuvieron en el monte Sinaí, recibieron los 10 mandamientos, posteriormente recibieron el resto de los preceptos. Después de 13 meses de acampar, comenzaron a emprender la conquista de la tierra de Canaán, la conquista de la tierra de Israel. Y en ese momento el pueblo le dijo a Moisés, a Moshe: vamos a enviar exploradores para hacer una estrategia, un plan de conquista de la tierra. Y Moshe lo consultó a Dios, Dios le dijo: haz según tu criterio, y él decidió enviar exploradores, eligió un representante de cada tribu, personas importantes de cada tribu, y durante 40 días estuvieron haciendo un informe según lo que Moisés le había solicitado: qué tipo de tierra, qué tipo de pueblo, qué tipo de ciudades, si están amuralladas, no amuralladas, qué tipo de suelo. Y cuando ellos vuelven, traen un informe negativo. Dijeron: sí, es verdad, es una tierra que emana leche y miel, pero es una tierra de gigantes, ejércitos poderosos, militarmente es imposible conquistarla. Y en ese momento el pueblo se une al criterio de la mayoría de los exploradores. Solamente 2, Yoshua y Caleb, dan un informe positivo, y los 10 restantes dan ese informe negativo. Eso era la víspera del 9 de Av, cuando los exploradores retornaron. Esa noche todo el pueblo lloró en sus tiendas diciendo: no podemos ir a la tierra de Israel, no podemos conquistarla. ¿Y qué ocurrió? Que Dios le dijo a Moshe Rabenu, al profeta Moisés, siendo que este pueblo no quiere entrar en la tierra de Israel, pues tendrá que permanecer 40 años en el desierto hasta que toda esa generación del censo del ejército, los 600.000 hombres aproximadamente que era el censo, no fallezca. No podrán entrar en la tierra de Israel. Irán falleciendo 15.000 cada día. ¿Y qué día morían esos 15.000? El día del 9 de Av. Quiere decir que aquí ya quedó el 9 de Av como día negativo. Primero fue el día que el pueblo determinó no ir a emprender la conquista, y segundo quedó como un día donde iba a ser día de entierros. 15.000 representantes del pueblo iba a morir cada año en este día. Y por tanto el Arizal, en su libro Shara Kabbanot, él explica que el 9 de Av es el día más negativo del año. Quiere decir que en el calendario hebreo hay una simetría. Yom Kippurim, el día del perdón, es el día más positivo del año, el día donde hay mayor fuerza espiritual, y el 9 de Av es el día negativo, donde hay más fuerza negativa en el año. Y a partir de ese momento, este día quedó como un día de tragedia, un día propenso a la tragedia. Y efectivamente, en el año 587 antes de la era común, Nabucodonosor, cuando destruyó el primer templo, lo destruyó un 9 de Av. Y en el año 70 después de la era común, Tito, el Imperio Romano, cuando destruyeron el templo, lo destruyeron también el 9 de Av. ¿Y qué marcó este 9 de Av? Tanto en la destrucción del primer templo como del segundo templo, marcó una época de ocultación de la presencia divina. Quiere decir que mientras el templo estaba vigente, la presencia divina estaba canalizada en el templo, y desde el arca irradiaba hacia todo el templo, que antes fue el tabernáculo. Y de ahí que la destrucción del templo supone el alejamiento de la presencia divina de ese lugar, y supone una época nueva, una época de ocultación. Cuando se destruye el primer templo,
desaparece la profecía. Y por tanto nuestros sabios dijeron que ¿por qué se destruyó el primer y segundo templo? El Tratado de Yomá, el Talmud, explica que el primer templo se destruyó por las 3 transgresiones capitales, por idolatría, asesinato e incesto, y el segundo templo se destruyó por odio gratuito. Ahora, ¿cuál es peor? Dijeron el segundo. ¿Por qué? Porque el primero en 70 años se reconstruyó, pero el segundo han pasado ya casi 2000 años y seguimos sin que se reconstruya el templo, y por tanto reparar el odio gratuito es mucho más difícil que reparar la idolatría, el incesto y el asesinato. Y de ahí que el recuerdo de Jerusalén, el recuerdo del templo, a partir de la destrucción del segundo templo, quedó marcado en cuando hacemos las bendiciones de después de la comida, cuando comemos pan, recordamos la reconstrucción de Jerusalén, la reconstrucción del templo de Jerusalén, cuando en nuestras oraciones diarias, 3 veces al día, recordamos y rezamos por Jerusalén. Y de ahí que cuando hablamos de Jerusalén, hablamos de la reconstrucción del templo. ¿Por qué? Porque queremos reivindicar esa presencia divina que estaba, y que cualquier persona que entraba en la parte exterior del templo, donde se podía entrar, tenía un sentimiento de vibración espiritual interno, que sentía esa presencia. Y eso es lo que hemos perdido. Hemos perdido esa cercanía de la luz divina. Y por tanto, uno de los profetas que más vivió la destrucción del templo y la narró fue el profeta Jeremías. Y este libro de las lamentaciones de Jeremías, Ejá, es el libro que leemos por la noche y por la mañana el 9 de Av, en un día de duelo donde nos desconectamos del mundo material debido a la negatividad que hay ese día, un día de ayuno donde no comemos, no bebemos, no mantenemos relación conyugal, no nos bañamos baño de placer, no nos ungimos con perfumes o con la cabeza con todo tipo de cremas, y por otra parte no calzamos zapatos de cuero, tenemos que ir con zapatos de tela, porque el zapato es nuestra conexión al mundo material, a los quehaceres del día a día. Cuando una persona vuelve a su casa se pone las zapatillas, cuando sale se ponen los zapatos, y el zapato de cuero marca nuestra conexión a los quehaceres del día a día, al trabajo, al restaurante, a una boda, a una fiesta. Y la zapatilla es como marcar la desconexión, y en este día tenemos que sentir que nos desconectamos del mundo material. Incluso el estudio también está limitado. Estudiamos todo lo que está relacionado con el luto, el libro de Job, la lamentación de Jeremías, las profecías de Isaías, Jeremías, Zacarías, Ezequiel, que están conectadas con la destrucción del primer templo. Y yo quería traer a cotación algunos pasajes del libro de las lamentaciones de Jeremías que leímos el 9 de Av por la noche y por la mañana. Cuando este libro lo escribió Jeremías después del exilio, cuando Jerusalén ya había sido destruida y el templo había sido destruido, y el profeta lloró y expresó su lamentación respecto a Jerusalén y respecto a la pérdida del templo. Vamos a traer algunos de estos 5 capítulos que tiene el libro, vamos a traer algunos versículos. ¿Cómo está sentada sola la ciudad populosa?, refiriéndose a Jerusalén. La grande entre las naciones ha vuelto como una viuda. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amadores. Todos sus perseguidores la alcanzaron en este momento de estrechura, como queriendo decir, esta época de 3 semanas de duelo entre el 17 de Tamuz
fecha donde los romanos hicieron la brecha en la muralla de Jerusalén, y el 9 de Ab, donde se destruyó el templo, dice ahí son semanas de negatividad, semanas propensas a la desgracia. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien le ayudase, por tanto en ella ha descendido. La tragedia no tiene consuelo. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas, y en ella ha visto entrar en su santuario la gente. Todo su pueblo buscó su pan, suspirando, dieron por la comida todas sus cosas preciosas. Ha extendido a mis pies y me he ido hacia atrás. El yugo de mis rebeliones está ligado por su mano. Heme entregado en sus manos, contra quien no podré levantarme. Por esta causa yo lloro, mis ojos fluyen aguas. El Señor dio mandamiento contra Jacob, que sus enemigos lo cercasen. Jerusalén fue en abominación entre ellos. Mi corazón está trastornado en medio de mí, porque me rebelé desafortunadamente. Y continúa en el segundo capítulo, algunos versículos, cómo oscureció Dios en su furor a la hija de Sión. Fue Dios como enemigo y destruyó el templo y quitó su tienda como de un huerto. Desechó el Eterno su altar, menospreció su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios. ¿Qué testigo te traeré, o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, hija de Sión? Porque grande es tu quebrantamiento como la mar. Jerusalén, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura y de gozo de toda la tierra? Pasamos al capítulo 3. Vamos a ver algunos versículos. Aun cuando clame y dé voces, Dios cerró los oídos a mi oración. Es por la misericordia del Eterno que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Bueno es el Eterno a los que le esperan, al alma de los que lo buscan. ¿Quién será aquel que diga que vino algo malo del Eterno? De la boca del Altísimo no saldrá lo malo ni lo bueno, como queriendo decir el profeta Jeremías, que si hemos llegado a esta situación es porque nosotros no hemos tenido el mérito de poder ser merecedores de mantener el templo. Escudriñemos y busquemos nuestros caminos y volvamos al Eterno. Levantémonos nuestros corazones con las manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, y tú no perdonaste. Ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio. Las piedras del santuario están esparcidas por la encrucijada de todas las calles. Los que comían delicadamente asolados fueron en las calles, y aumentóse la iniquidad de la hija de mi pueblo más que la transgresión de Sodoma. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscada. Nuestra heredad se ha vuelto a extraños, nuestras casas a forasteros. Cese el gozo en nuestro corazón, nuestra alegría se tornó en luto, cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros, porque hemos transgredido. Por ello se entristeció nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sillón, que está asolado, y los zorros andan en él. Mas tú, Eterno, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidarás y para siempre de nosotros, y nos dejarás por largos días? Vuélvenos, oh Eterno, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Estos son algunos versículos de las lamentaciones de Jeremías, donde él expresa la situación de tragedia que se genera a raíz de la destrucción del templo, pero también termina con el consuelo de que es verdad,
no tuvimos el mérito de mantener el templo, pues si volvemos a recuperar el mérito, volveremos a recuperar el templo. Y por tanto, todo queda en nosotros de tener ese mérito y hacer esa introspección en ver si de nosotros dependiera que viniera el Mesías, vendría. Y esa es la reflexión que este 9 de Av cada uno y uno tiene que hacer. Muchas gracias por estar ahí un día más. Si les gustó el vídeo, hagan like. Si no se han suscrito, pues les invitamos a suscribirse, porque de esta forma seremos más numerosos y podremos expandir esta sabiduría espiritual. Muchas gracias por estar ahí.